Los Eagles estaban justo en mi zona de confort, la forma en que escribían canciones, la manera en que hacían armonías, lo que hacían era inspirador A los para mí. 67 años, Vince Gill rompe su silencio sobre su incorporación a los Eagles, revelando los desafíos y triunfos de ocupar el lugar de Glenn Frey. Desde una llamada telefónica inesperada hasta navegar la dinámica del grupo y ganarse a los fans escépticos, el viaje de Gill con la legendaria banda de rock ha sido una montaña rusa de emociones y crecimiento musical. Los inicios de la carrera de Vince Gill. Antes de unirse a los Eagles, Vince Gill ya se había establecido como una potencia de la música country. Con una carrera que abarca décadas, Gill había acumulado numerosos éxitos, premios Grammy y una base de fanáticos devotos. Su suave voz de tenor y sus excepcionales habilidades con la guitarra lo hicieron destacar en Nashville. Pero a mediados de la década de 2010, Gill se encontró en una encrucijada. El panorama de la música country estaba cambiando, y como muchos artistas de su generación, él estaba tratando de encontrar su lugar en una industria en evolución. Continuó haciendo giras y lanzando álbumes, pero el éxito en las listas de sus primeros años se había vuelto más esquivo. A pesar de estos desafíos, Gill seguía siendo una figura respetada en el mundo de la música. Su reputación como músico talentoso y colaborador no había disminuido. Frecuentemente aparecía como artista invitado en álbumes de otros músicos, y era conocido por su disposición a apoyar y guiar a artistas jóvenes. Fue durante este periodo de transición que Gill recibió una llamada que cambiaría la trayectoria de su carrera y su vida. Poco sabía él que sus años de experiencia y versatilidad musical estaban a punto de llevarlo por un camino inesperado. La llamada inesperada. En lo que parecía un día ordinario sonó el teléfono de Vince Gill. La voz al otro lado pertenecía a Irving Azoff, el manager de los Eagles. Gill, pensando que era una llamada casual, no estaba preparado para lo que vino después. Azoff explicó que los Eagles estaban buscando a alguien para unirse a la banda tras el fallecimiento de Glenn Frey. Querían que Gill fuera esa persona. La noticia golpeó a Gill como una tonelada de ladrillos. Los Eagles no eran solo cualquier banda. Eran leyendas del rock, un grupo cuya música había definido una era. Al principio Gill pensó que podría ser una broma, pero a medida que Azoff continuaba hablando, la realidad de la situación se hizo evidente. Esta era una oferta genuina para unirse a una de las bandas más icónicas en la historia del rock. La mente de Gill corría. Siempre había sido un fan de los Eagles, admirando sus armonías y composición. Pero unirse a ellos, eso era algo que nunca había considerado. La oportunidad era enorme, pero también lo era la responsabilidad. A medida que la conversación continuaba, Gill conoció más sobre lo que buscaban los Eagles. Necesitaban a alguien que no solo pudiera cantar y tocar la guitarra, sino también a alguien que entendiera el legado de la banda y pudiera contribuir a su sonido respetando su historia. Al final de la llamada, Gill estaba abrumado con una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que si aceptaba, su vida nunca volvería a ser la misma. El desafío de llenar los zapatos de Glenn Frey. Aceptar la oferta de unirse a los Eagles no era solo convertirse en miembro de una banda famosa. Significaba asumir el papel que antes ocupaba Glenn Frey, un miembro fundador y figura clave en el éxito del grupo. Frey no era solo un cantante y guitarrista. Era la voz detrás de algunas de las canciones más queridas de los Eagles y una parte crucial de su equipo de composición. Vince Gill estaba plenamente consciente del legado que se le pedía continuar. Las contribuciones de Frey a canciones como Take It Easy, Heartache Tonight y Hotel California estaban incrustadas en la esencia de la música rock. Los fans habían crecido con la voz de Frey y tenían conexiones emocionales profundas con sus actuaciones. La presión de estar a la altura de la memoria de Frey era inmensa. Gill sabía que, no importa cuán bien actuara, siempre habría comparaciones. Algunos fans inevitablemente sentirían que nadie podría reemplazar realmente a Glenn Frey. Gill enfrentó este desafío con una mezcla de respeto y determinación. No quería imitar a Frey. Eso sería imposible y una falta de respeto. En cambio, pretendía honrar las contribuciones de Frey mientras aportaba su propia identidad musical a la banda. Esto significó pasar incontables horas estudiando el catálogo de los Eagles, no solo aprendiendo las notas y letras, sino comprendiendo el espíritu detrás de cada canción. Gill se sumergió en la historia de la banda, queriendo captar la esencia de lo que hizo a los Eagles tan especiales para millones de fanáticos en todo el mundo. El peso emocional de esta transición fue significativo. Gill sentía una responsabilidad no solo con la banda y los fans, sino con la memoria de Frey.
Quería asegurarse de que la música que habían creado juntos continuara viviendo y resonando con el público. Mientras se preparaba para sus primeras actuaciones con la banda, Gil lidiaba con sentimientos de emoción, ansiedad y un profundo sentido de propósito. Sabía que cada nota que cantara y cada acorde que tocara sería examinado minuciosamente, pero estaba listo para enfrentar el desafío de frente, impulsado por su amor por la música y su respeto por el legado de los Eagles. La compatibilidad musical de Vince con los Eagles. A pesar de la presión, la trayectoria musical de Vince Gill lo convirtió en un excelente encaje para los Eagles. Sus años en la música country habían afinado sus habilidades en el canto de armonía, un elemento crucial del sonido de los Eagles. La voz de Gill, con su tono claro y amplio rango, se fusionó sin problemas con las voces existentes en la banda. Don Henley, en particular, tenía fe en las habilidades de Gill. Reconoció que el talento musical de Gill iba más allá de la habilidad técnica. Gill tenía un profundo conocimiento de varios estilos musicales, desde country hasta rock, lo que le permitió adaptarse a la diversa. El toque de guitarra de Gill fue otro activo. Los Eagles eran conocidos por su intrincado trabajo de guitarra, y la experiencia de Gill agregó una nueva dimensión a su sonido. Podía cambiar fácilmente entre ritmo y solista, desempeñando diferentes roles según se necesitara. Cuando se trataba de abordar el sonido establecido de los Eagles, Gill adoptó un enfoque matizado. No intentó reinventar la rueda, sino que buscó maneras de mejorar lo que ya existía. En los ensayos, experimentó con variaciones sutiles en sus partes de guitarra y armonías vocales, siempre con un oído hacia la preservación de la esencia de cada canción. Este cuidadoso equilibrio de respetar la tradición mientras aportaba algo nuevo llamó la atención de sus compañeros de banda. Apreciaban la disposición de Gill para servir a las canciones en lugar de exhibir sus talentos individuales. Al comenzar a tocar juntos, se hizo evidente que la incorporación de Gill a la banda era más que simplemente llenar un puesto vacante. Sus sensibilidades musicales y espíritu colaborativo estaban revitalizando el sonido de los Eagles, preparando el escenario para un nuevo y emocionante capítulo en la historia de la banda. Detrás de las escenas, la dinámica de la banda. Unirse a una banda con décadas de historia traía sus propios desafíos. Los Eagles no eran solo colegas, eran un grupo muy unido con dinámicas establecidas y formas de trabajar. Vince Gill se encontró navegando una red compleja de relaciones y reglas no dichas. Cada miembro de los Eagles aportaba su propia personalidad a la mezcla. Don Henley, conocido por su fuerte liderazgo y perfeccionismo, a menudo marcaba el tono para el grupo. La naturaleza libre de Joe Walsh proporcionó un contrapeso, aportando ligereza a las situaciones tensas. La actitud calmada de Timothy B. Schmidt a menudo ayudó a suavizar desacuerdos. Gill observaba estas dinámicas con cuidado, tratando de encontrar su lugar dentro de la estructura existente. Notaba cómo se tomaban decisiones, cómo se resolvían los conflictos y cómo se compartían las ideas. Era un delicado equilibrio de personalidades fuertes, cada una esencial para la química de la banda. A veces, Gill se sentía como un forastero mirando. Los otros miembros compartían años de experiencias, bromas internas y una comunicación abreviada que surge de la colaboración a largo plazo. Entrar en este círculo establecido no fue fácil, y hubo momentos en que Gill se preguntó si realmente pertenecía. Los ensayos y las sesiones de composición revelaron las complejidades del proceso creativo de la banda. Los Eagles eran conocidos por su meticuloso enfoque al crear canciones y arreglos. Gill tuvo que adaptarse a este nivel de detalle, lo que a veces significaba largas horas afinando partes que podrían parecer insignificantes para un extraño. A pesar de estos desafíos, Gill también presenció el fuerte vínculo que mantenía unidos a los Eagles. Habían superado tormentas personales y profesionales a lo largo de los años, y esa historia compartida creó una resiliencia dentro del grupo. Gill reconoció que convertirse en parte de este vínculo llevaría tiempo y paciencia. A medida que pasaba más tiempo con la banda, Gill comenzó a encontrar pequeñas maneras de contribuir a la dinámica del grupo. Su carácter relajado y sentido del humor ayudaron a aliviar las tensiones durante los largos ensayos. Su disposición para escuchar y aprender le ganó el respeto de sus compañeros de banda. Gradualmente, Gill comenzó a sentirse menos como un extraño y más como una parte integral de la historia de los Eagles. El proceso no siempre fue sencillo, pero fue un viaje que fortalecería tanto a Gill como a la banda en su conjunto. La primera actuación. El día de la primera actuación de Vince Gill con los Eagles llegó con una mezcla de anticipación y energía nerviosa.
Meses de preparación habían llevado a este momento, y la presión era palpable. Mientras Gil estaba entre bastidores, guitarra en mano, podía escuchar el murmullo del público. Sus expectativas flotaban en el aire. Los otros miembros de la banda se reunieron a su alrededor, ofreciendo palabras de ánimo. Habían pasado por esto antes, añadiendo nuevos miembros a lo largo de los años, pero comprendieron el desafío único que enfrentaba Gil. No era solo un concierto cualquiera. Era una declaración sobre el futuro de los Eagles. A medida que las luces se atenuaron y la banda subió al escenario, un silencio cayó sobre la multitud. Los acordes de apertura de la primera canción resonaron y Gil se acercó al micrófono. En ese momento, años de experiencia tomaron el control y comenzó a cantar. La reacción del público fue una mezcla de curiosidad y entusiasmo cauteloso. Algunos fanáticos aclamaron con fuerza abrazando este nuevo capítulo, mientras otros escuchaban atentamente, reservando su juicio. A medida que avanzaba el espectáculo, la energía en la sala comenzó a cambiar. La voz de Gil se mezclaba armoniosamente con las demás, y su trabajo con la guitarra añadía una dimensión fresca a las canciones familiares. Para cuando llegaron al bis, la atmósfera se había transformado. El escepticismo inicial había dado paso a la aceptación, incluso a la emoción. El genuino respeto de Gil por el legado de los Eagles se reflejó en cada nota, ganando incluso a los fans más escépticos. A medida que los acordes finales se desvanecieron y los aplausos los envolvieron, Gil sintió un sentido de alivio y logro. Había dado el primer paso en lo que sería un nuevo viaje, tanto para él como para los Eagles. El camino por delante tendría sus desafíos, pero este primer espectáculo había demostrado que había un lugar para Vince Gill en esta legendaria banda. Diferencias creativas y ruptura. Puntos. A medida que Vince Gill se adaptaba a su rol con los Eagles, el periodo de luna de miel comenzó a desvanecerse y surgieron las realidades de estar en una banda con personalidades creativas fuertes. Los Eagles siempre habían sido conocidos por su perfeccionismo y, a veces, intenso proceso creativo. Gil, proveniente de un entorno de trabajo en solitario y colaboraciones más informales, se encontró en territorio desconocido. Surgieron desacuerdos, particularmente durante las sesiones de composición y arreglos. El sonido de los Eagles era un equilibrio delicado, elaborado a lo largo de años de colaboración. Las ideas de Gil, aunque a menudo innovadoras, a veces chocaban con el enfoque establecido. Hubo discusiones acaloradas sobre partes de la guitarra, arreglos vocales e incluso la elección de listas de canciones. Don Henley, conocido por sus estándares exigentes, a menudo insistía en múltiples tomas de una canción, buscando un nivel de perfección que podía ser agotador. El estilo más espontáneo de Joe Walsh a veces conflictuaba con este enfoque, creando tensión en el estudio. Gil se encontró atrapado en el medio, tratando de navegar estas diferentes filosofías creativas. Estos conflictos pasaron factura a Gil. Acostumbrado a tener control sobre su producción musical, ahora tenía que comprometerse y a veces ver sus ideas archivadas. Hubo momentos en los que sentía que sus contribuciones eran subvaloradas o malinterpretadas. La presión de encajar mientras también aportaba algo nuevo a la banda se volvió cada vez más difícil de equilibrar. A medida que las tensiones aumentaban, Gil comenzó a cuestionar su lugar en los Eagles. Amaba la música y respetaba a sus compañeros de banda, pero las constantes negociaciones y batallas creativas eran agotadoras. Había noches después de sesiones particularmente difíciles en las que Gil consideraba seriamente alejarse. La idea de irse era dolorosa. Gil había invertido tanto de sí mismo en este nuevo capítulo de su carrera y realmente creía en lo que representaban musicalmente los Eagles. Pero también se preguntaba si el costo para su paz mental y realización creativa era demasiado alto. Esta lucha interna llegó a un punto crítico durante una agotadora semana de ensayos para una próxima gira. Después de un día frustrante de rehacer arreglos, Gil se encontró al borde de un colapso. Se dio cuenta de que algo necesitaba cambiar o su tiempo con los Eagles podría llegar a un final prematuro. El punto de inflexión. Justo cuando parecía que la situación podría volverse insostenible, llegó un momento crucial que redefiniría la experiencia de Vince Gill con los Eagles. Después de un ensayo particularmente tenso, Don Henley se acercó a Gil, percibiendo el tumulto que se había estado acumulando. Henley sugirió que salieran a caminar lejos de la presión del estudio y de las miradas atentas de los otros miembros de la banda. Mientras paseaban, Henley habló sobre sus propias experiencias con la banda a lo largo de los años. Compartió historias de conflictos, diferencias creativas y momentos en los que él también había considerado alejarse. Esta conversación sincera reveló un lado de los Eagles que Gil no había visto antes.
Henley explicó que la intensidad y el perfeccionismo de la banda, aunque desafiantes, estaban arraigados en un profundo compromiso con la música. Reconoció la dificultad de unirse a un grupo tan establecido y elogió a Gill por las cualidades únicas que aportó a la banda. Las palabras de Henley tuvieron un impacto profundo en Gill. Comenzó a ver los conflictos no como ataques personales, sino como parte del proceso creativo que había producido algunas de las músicas más duraderas en la historia del rock. Este nuevo enfoque le permitió a Gill abordar los desacuerdos con una mente más abierta, viéndolos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. La conversación también ayudó a Gill a darse cuenta de que su voz en la banda era valorada. Henley lo animó a seguir aportando sus ideas, enfatizando que el sonido de los Eagles siempre había evolucionado gracias a las contribuciones de sus miembros. Este punto de inflexión no resolvió mágicamente todos los problemas, pero proporcionó una nueva base para la relación de Gill con la banda. Regresó a los ensayos con energía renovada y una comprensión más profunda de la dinámica de los Eagles. Los otros miembros, percibiendo este cambio, empezaron a abrirse más, creando un ambiente más colaborativo y positivo. El impacto de Vince en el sonido de los Eagles. A medida que Vince Gill se sentía más cómodo en su papel con los Eagles, su influencia en el sonido de la banda se hacía cada vez más evidente. Su voz, con su calidad clara y emotiva, añadió una nueva dimensión a las legendarias armonías de los Eagles. Canciones como Take It to the Limit y Peaceful Easy Feeling adquirieron nueva vida con las voces de Gill fusionándose perfectamente con las armonías existentes. El trabajo de guitarra de Gill también tuvo un impacto significativo. Su estilo de interpretación versátil, perfeccionado a través de años en la música country, aportó una nueva perspectiva al sonido rock de los Eagles. En clásicos como Hotel California, los solos de Gill rendían homenaje al original, mientras añadían su propio toque, dando nueva energía a lo familiar. Melodías. En el estudio, las contribuciones de Gill fueron más allá de solo interpretar. Sus habilidades como compositor e ideas de arreglos empezaron a moldear el nuevo material de la banda. Aportó una sensibilidad con toques de country que complementó el sonido existente de los Eagles sin dominarlo. Esta fusión resultó en canciones que se sentían tanto clásicas como contemporáneas, atrayendo a los fanáticos de siempre mientras captaba nuevos oyentes. Uno de los ejemplos más notables de la influencia de Gill fue en la canción Heartache Tonight. Su trabajo de guitarra y voces dieron a la pista una energía renovada, con fans y críticos señalando cómo logró honrar la interpretación original de Glenn Frey mientras hacía la canción suya. La presencia de Gill también permitió a la banda explorar su catálogo más a fondo. Canciones que habían sido omitidas de los repertorios durante años fueron resucitadas, con las habilidades de Gill permitiendo nuevas interpretaciones. Esto mantuvo los shows en vivo frescos y emocionantes, incluso para los fans que habían visto a los Eagles múltiples veces. A lo largo de esta evolución, Gill se mantuvo consciente del legado de los Eagles. Nunca buscó eclipsar la historia de la banda, sino que se enfocó en mejorar lo que ya estaba allí. Este enfoque le ganó respeto tanto de sus compañeros de banda como de los devotos seguidores de los Eagles. El resultado fue un sonido revitalizado de los Eagles que honraba el pasado mientras avanzaba. Gill había logrado integrarse en la banda de una manera que se sentía natural y sin esfuerzo. Sus contribuciones se habían convertido en una parte esencial de la identidad musical de los Eagles, asegurando que la banda permaneciera relevante y vibrante en una nueva era. Reacciones de los fanáticos. La incorporación de Vince Gill a los Eagles fue recibida con una amplia gama de reacciones por parte de la diversa base de fans de la banda. Los fans de toda la vida que habían seguido a los Eagles desde sus inicios eran inicialmente escépticos. Muchos sentían que la banda no podría ser la misma sin Glenn Frey y se resistían a cualquier cambio en la alineación que habían conocido y amado durante décadas. Sin embargo, a medida que Gill comenzó a actuar con la banda, las opiniones empezaron a cambiar. Su obvio respeto por el legado de los Eagles y su hábil integración en su sonido convencieron a muchos de los escépticos. Los fanáticos apreciaron que Gill no intentaba reemplazar a Glenn Frey, sino que honraba su memoria al tiempo que aportaba su propio talento al grupo. Las redes sociales se llenaron de discusiones sobre las actuaciones de Gill. Muchos fans compartieron videos de conciertos, señalando momentos donde las contribuciones de Gill brillaban. Las secciones de comentarios se llenaron de confesiones sorprendidas de fanáticos que inicialmente eran escépticos y que se mostraron impresionados por la nueva formación. No todos estaban convencidos. Sin embargo, un subconjunto de fanáticos se mantuvo firme en que los Eagles sin Glenn Frey no eran realmente los Eagles. Consideraban la incorporación de Gill como un alejamiento del sonido y espíritu auténtico de la banda,
En general, los críticos musicales respondieron positivamente a la incorporación de Gill. Muchos elogiaron a la banda por elegir a un músico del calibre de Gill y señalaron cómo sus habilidades complementaban a los miembros existentes. Las reseñas de los conciertos en vivo a menudo destacaban las actuaciones de Gill como momentos sobresalientes. El viaje de Vince Gill con los Eagles es un testimonio de resiliencia, evolución musical y el poder de la colaboración. A pesar de los desafíos iniciales, sus contribuciones han dado nueva vida al sonido icónico de la banda. A medida que los Eagles continúan volando alto con Gill a bordo, su legado sigue siendo vibrante, honrando el pasado mientras abrazan el futuro.